mamás. A ver, levanten las manos las mamás que han venido el día de hoy. Han venido guapísimas, radiantes. Todos los demás le damos un fuerte aplauso a ellas. Le decimos feliz día. Mamás, gracias. Gracias por todo, por tanto. Mi querida suegra me dijo, claro, hoy día tengo que venir radiante, no es que es el Día de la Madre. Y por supuesto que tiene que ser así, ¿verdad? Claro que sí, así tiene que ser. Muy bien. Hablando de las madres, no sé si recuerdan las mamitas, pero por lo general antes a los niños, no sé ahora, ¿no? Pero de pronto las mamás que tienen hijos pequeños nos lo podrán llegar a decir si es así o no. Pero recuerdan que antes había mucho el tema de las adivinanzas, de los, no sé, ¿cómo podríamos llegar a decirlo? De los acertijos, y que incluso a los niños pequeños les enseñaban a través de eso. No sé si todavía pasa hoy en día, pero por ejemplo yo les digo una adivinanza, a ver si es que la saben, ¿ya? Tengo alas y pico, hablo y hablo, pero no sé lo que digo. ¿Quién soy? ¿Quién dijo por allá? El oro, bien, dígala. Una más para ver si que saben o no. Vamos a ver otra. 2 pinzas tengo, hacia atrás camino, de mar o de río, en el agua vivo. El cangrejo, muy bien. ¿Será que todavía se usarán o ya no? A ver, los que son más pequeños, los que están en la escuela, ¿será que todavía usan? Bueno, Dylan creo que sí, porque la adivinó de una, no sé, por acá. ¿Y por qué empiezo yo con esto? Porque al recordar de las adivinanzas o de los acertijos, yo me acordé que también los escritores de la Biblia les gustaban los acertijos. Pero, ojo, se los adelanto. Normalmente eran más difíciles que estos dos que yo les mencioné. Por ejemplo, apenas yo dije de las adivinanzas, me acordé de Sansón. Sí, Sansón, el hombre fuerte, ¿no es cierto?, que narra la Biblia. Él dice que les dio un acertijo a 30 personas el día de su boda. Y les dijo, miren, si ustedes me logran adivinar el acertijo que yo les voy a dar, yo les voy a dar a cada uno un traje. Eran 30. Pero si no logran adivinarlo, va a ser lo contrario. Cada uno me va a traer uno y por lo tanto yo voy a tener 30 trajes. ¿Quieren escuchar cuál es el acertijo? Jueces 14:14 dice así. Escúchenlo. Del devorador salió comida. Del fuerte salió dulzura. ¿Quién soy? Interesante. Ahí estaba más difícil, ¿no es cierto? Los escritores del Antiguo Testamento eran más complicados. Ojo, va de nuevo, porque son 2 cosas que está mencionando. Dice, del devorador salió comida, del fuerte salió dulzura. ¿De quién creen que están hablando? Son dos cosas. Sí, 2 cosas, vamos a decir. ¿Qué creen? A ver, ¿qué creen? ¿Del devorador? ¿Devorador o fuerte? Y por otro lado, comida y dulzura. ¿Qué creen? ¿De quién están hablando? A ver, como que lo tienen ahí ustedes, como que sí, no. Díganlo sin miedo, vamos viendo, no tengan miedo de equivocarse. ¿Qué creen que puede ser? Ojo, del devorador, dice, salió comida, del fuerte salió dulzura. Pero está mencionando 2 cosas. ¿Qué serán? ¿Qué se les viene a la mente? Así se quedaron ellos. No podían adivinar. Les dio 7 días. ¿En serio? Les dio 7 días para que adivinaran. ¿Y saben qué pasó? No adivinaron, pero le hicieron trampa a Sansón. A Sansón le hicieron trampa, así como algunos de ustedes que estaban buscando en el Google, ¿no es cierto?, con la IA. Así, le hicieron trampa a Sansón. Y resulta que Sansón le revela el secreto a su esposa. Y su esposa se los dice. Entonces le dijeron, pues ¿quién más fuerte y quién otro devorador que el león? ¿Y qué comida puede ser más dulce que la miel? Entonces, claro, Sansón se dio cuenta que ese acertijo, que era muy difícil, sí, había sido trucado, había sido engañado porque su propio esposo se los había dicho y le tocó dar un vestido o un traje para cada una de estas personas, 30 en total. ¿Y por qué yo les hablo de esto? Porque alguien puede decir, Álvaro, hasta la semana anterior estábamos hablando de Juan, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver ahora lo de los acertijos? Es que al leer el versículo 15 de Juan 1 me pareció un acertijo, ¿ok? Yo les voy a pedir que traigan su Biblia, porque siempre vamos a estar yendo ahí versículo a versículo, pasaje a pasaje. Estamos en Juan 1. Versículo 15, ¿qué dice? Ojo con lo que dice. Juan, hablando de Juan el Bautista, dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, y ahí va el acertijo, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Tremendo. Va de nuevo, dice, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. ¿De quién está hablando? Quizás
si tú tienes un contexto un poco cristiano, o si por lo menos estuviste en la prédica número 1, en la prédica 2, esta es nuestra tercera prédica, gracias a Dios, nuestra tercera reunión aquí, tú quizás ya sabes quién puede ser. ¿De quién crees que está hablando Juan? Está hablando de Jesús. Está bien, perfecto. Pero ahora, no sé si te ha pasado que en la escuela, bueno, más en la universidad pasa, más en el colegio o en la universidad, que tú contestas correctamente, pero el profesor no se queda con eso, sino que abajo te pone, justifique su respuesta. Ahí se fregó. Ahí se fregó porque tú alcanzaste a copiar solo si era verdadero o falso nomás, pues ya no alcanzaste a copiar las 3 líneas que él puso, tu compañero puso, ¿no es cierto? Entonces ahora viene lo mismo. Está bien, perfecto, la respuesta es correcta, es Jesús. ¿Por qué? Porque mira, dice, el que viene después de mí. Juan el Bautista está hablando de Jesús. ¿Por qué dice que Jesús viene después de él? Pregunta, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué dice Juan el Bautista el que viene después de mí? O sea, Jesús viene después de él. ¿Por qué diría esto? ¿No? Bueno, vamos a decir unas cositas, unos detalles importantes. Jesús y Juan eran primos, por si acaso. Jesús y Juan eran primos. ¿Quién nació primero? Juan el Bautista nació primero. 6 meses de diferencia entre Juan el Bautista y Jesús. ¿Se entiende por qué él dice que fue primero? Nació primero. No solo que nace primero. ¿Quién inició primero su ministerio? ¿Juan o Jesús? Juan inició su ministerio primero. De hecho, el ministerio de Juan da pie para que empiece el ministerio de Jesús. Ahora entonces entendemos por qué dice el que viene después de mí. Jesús vino después en ese sentido. Pregunta del millón. ¿Y por qué entonces dice que es antes de él? Silencio en la sala. Es antes de él porque lo que explicamos el primer día. El Logos, que es Jesús, ¿no es cierto? Dios, él ha estado desde antes que todo se creara. Desde antes él estuvo. De hecho, desde la eternidad ha estado Jesús. Entonces, por eso Juan, a pesar de que dice, bueno, físicamente Jesús viene después de mí, pero él siempre ha sido antes de mí. O sea, él ha estado desde siempre. Es increíble esto, ¿ok? ¿Saben por qué es increíble? Porque si existe alguien quien pueda gloriarse, quien pueda inflar el pecho y sacar orgullo, ¿saben quién es? Es Juan el Bautista. Porque él pudiera decir, Jesús, ¿tú empezaste mi ministerio por mí? ¿Y tenía razón o no? Pues sí. Si alguien podría llegar a gloriarse, a sentirse orgulloso, era Juan el Bautista. Porque él podía haber dicho, Jesús, yo nací primero, Jesús, yo empecé mi ministerio primero, Jesús, yo hice que tu ministerio empezara. ¿Tenía o no de qué sentirse orgulloso? Sí. Sin embargo, miren otras versiones de la Biblia que dicen respecto a ese último pedacito del versículo 15. Por ejemplo, en traducción en lenguaje actual dice, él, refiriéndose a Jesús, es más importante que yo. En NTV dice, él, refiriéndose a Jesús, es superior a mí. Y en The Message dice, siempre ha ido delante de mí. Miren, les voy a decir algo. Esa es la actitud exactamente contraria a la actitud del enemigo, del diablo, de Satanás. Es la actitud contraria. Siempre el enemigo ha querido usurpar el lugar que le pertenece a Dios. Siempre lo ha querido hacer, siempre. Esa actitud arrogante, esa actitud egocentrista es del enemigo. Juan, a pesar de que tenía de qué sentirse orgulloso y de qué sacar lámparas, si se quiere decir así, no lo hizo. Él le dio el lugar que le corresponde a Jesús. Y quizás puede pasarnos hoy en día. Como ustedes verán, yo tengo una imaginación un poquito loca. Entonces yo dije, ¿qué tal si Juan el Bautista hubiera tenido la actitud del enemigo y del diablo? ¿Qué hubiera dicho? Entonces yo me imaginé, ¿no? Entonces probablemente hubiera dicho esto, ¿no? Jesús, lo que tú eres, tú me lo debes a mí, Jesús. O quizás le hubiera dicho, si no hubiera sido por mí, Jesús, tú no hubieras ni siquiera empezado tu ministerio. O peor, le hubiera dicho, Jesús, yo te descubrí, pero yo fui el que te vi ahí, ¿no? Y claro, alguien puede decir, bueno, esa actitud es lejana, eso no me pasa a mí. Pero bueno, lo que sí nos pasa a nosotros es que normalmente decimos, esto lo he conseguido yo. A mí nadie me ha ayudado, esto soy yo. Y ahí ya Juan el Bautista no es tan lejano, ¿no? Ahí ya es más cercano, porque es yo, no, es que esto yo me lo merezco. Es que si no hubiera sido por mí. Hubo un grupo, ¿sí? Una banda de rock o de rock and roll que dijo, nosotros somos más famosos que Jesús.
Sí, sí, ¿sabían eso? Una banda dice, nosotros somos más famosos que Jesús. La gente nos conoce más a nosotros que a Jesús. ¿Sí? Y quizás lo dijeron en un son de burla, puede ser. Pero nosotros creo yo que deberíamos aprender de la actitud de Juan. Darle el lugar que le corresponde ¿a quién? A Jesús. Darle el lugar y la importancia que Jesús merece a pesar de las cosas increíbles que tú puedas hacer. Porque quizás tú digas, es que nadie es como yo, es que nadie puede hacer esto que yo hago. Está perfecto, lo que tú quieras. Pero tú y yo debemos aprender a darle el lugar que le corresponde ¿a quién? A Jesús. Avancemos, versículo 16 de Juan 1. Dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Normalmente nuestras conversaciones, ¿qué las ocupan? Por lo general, ¿sí? Cuando alguien te pregunta, ¿y cómo estás? Y que no sé qué. Entonces siempre salen, chuzo, lo que pasa es que estaba enfermo. Chuzo, lo que pasa es que no estoy bien. Chuzo, lo que pasa es que la situación del país está terrible. Es que el equipo va de mal en peor. Y aunque es verdad, el equipo va de mal en peor. Solo... No, el mío también. No solo el tuyo, tranquilo, el mío también. Sí, es verdad, dice. Pero siempre ocupa eso nuestras conversaciones. ¿Sí se habrán dado cuenta? ¿Sí? No nos fijamos o no nos detenemos a pensar, por lo menos de manera consciente, las cosas que recibimos diariamente. Es como si decidiéramos de manera voluntaria todas esas cosas buenas, de repente no verlas. Y solo enfocarnos ¿en qué? En lo malo. Pero claro, si yo no le doy el lugar que le corresponde a Jesús, pues es más que obvio que yo no voy a ver entonces las cosas que recibo de parte de Él. Y solamente me enfoco en las cosas malas. Dice que todos nosotros vivimos de su abundante generosidad. Juan nos está diciendo que lo que recibimos de Dios es gracia sobre gracia. Eso significa que nosotros recibimos de parte de Dios regalo tras regalo. De parte de Dios lo que nosotros recibimos es favor tras favor. Pero oh sorpresa, resulta que eso decidimos no verlo y no notarlo. ¡Qué increíble! Dijo alguien una vez que nosotros estamos recibiendo un suministro incesante de gracia. A Dios no se le va a acabar el suministro de favores y de regalos. Si estuviste atento en Santiago 1:17, en la primera prédica, dijimos que toda buena dádiva y que todo don perfecto proviene de lo alto, de Dios, quien es el Padre de las luces. Es decir, todo lo bueno procede ¿de quién? Pero resulta que eso decidimos no verlo. Raro, porque cuando nosotros no le damos el lugar que le corresponde, sencillamente no lo notamos. Sencillamente nos volvemos ciegos. Versículo 17, continuemos por favor. Dice Juan 1:17, ¿no? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley viene por medio de Moisés. La ley no es mala. Bueno, la ley vamos a decir que nos referimos no a la ley ecuatoriana, sino que nos estamos refiriendo a la ley de Dios, a los mandamientos, a las leyes que Dios nos ha dado. Y eso no es malo, no, lo dio de hecho mediante Moisés. Pero la ley es como que nos limitara la cancha, ¿sí? Uno necesita límites dentro de una cancha para jugar. ¿Es correcto o no? Sí, ¿no es cierto? Es normal. En todo deporte tiene que haber unos límites. Bueno, Dios pone unos límites. ¿Los límites son malos? No. Pero hay unos detalles importantes con respecto a eso. Que normalmente cuando infringimos esa ley, que todos nosotros lo hemos hecho, esa ley nos señala. Esa ley, la ley de Dios, nos acusa. Esa ley nos condena. Esa ley normalmente nos tiene prisioneros. ¿Sabes por qué? Porque lo único que hace esa ley es revelar quién en realidad somos. ¿Y quiénes somos? Pues somos unos pobres pecadores. ¿Qué pasó? ¿Qué están pensando ustedes? Dios mío, Señor, haz algo en estas vidas. ¿Unos pobres pecadores? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque sencillamente a esa ley, cada vez que hay un límite, nosotros hemos decidido quebrantarlo. Cada vez que hay una línea es como que dijéramos, ¿y para qué eso? ¡Ay! Era para no pasarla. ¡No! ¿Era para qué? ¡Ah! Para no pasar. Eso normalmente es lo que hacemos. La ley lo único que hace es señalarnos y decirnos, oye, la estás infringiendo cada vez y cuándo. Pero, ahí hay un pero y me encanta cuando hay peros en la palabra de Dios, porque dice, pero la gracia y la verdad vienen por medio de ¿quién? De Jesucristo.
¿Qué es la gracia a todo esto? ¿Sí? La gracia es un favor inmerecido, ¿ok? Es un regalo de Dios que nosotros no merecemos. Sin embargo, Dios nos lo ofrece, nos lo quiere dar. Jesús, ¿cuándo demostró su gracia? De hecho, cuando estuvo aquí en vida, aquí en la tierra, lo demostró cada vez que tenía la oportunidad de a un pecador, ¿no es cierto?, señalarlo y juzgarlo, que podía haberlo hecho porque estaba infringiendo la ley. Sí, señalaba su pecado, pero decidía levantarlo. Si normalmente la ley lo señalaba y lo condenaba, él decidía de su propia voluntad levantarlo, sanarlo, porque entendía que detrás de eso había una persona rota, había una persona con heridas, había una persona que probablemente quería hacer lo bueno, pero normalmente hacía lo malo. Hay muchas personas que a ese Jesús no le gusta ver, pero ese Jesús es el que me muestra la Biblia a mí. Un Jesús que ama, un Jesús que va, sana, levanta a la gente, la libera. Ese es en el Jesús en el que yo creo y el que veo aquí en la Biblia constantemente. Eso, mis queridos hermanos, se llama gracia. Nosotros no la merecíamos y esa gracia solamente viene por medio de Jesucristo. Pero dice gracia y verdad. ¿Sí lo notan? Pero la gracia y la verdad. Toda verdad se encuentra ¿en quién? En Jesús. Una versión de la Biblia que me gusta dice, la ley nos muestra lo básico. El conocimiento y el entendimiento final ha llegado por medio de Jesús. Es decir, todo antes era simplemente una sombra de quien había de venir. Todo lo de antes era una silueta de quien había de llegar. Todo lo anterior era simplemente para señalar a la única verdad. ¿Quién es ese? Cristo Jesús. Es decir, la ley, los profetas, todo era para señalarnos ¿a quién? A Cristo. Versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Te voy a decir algo, nadie jamás ha visto a Dios, dice la Biblia. Una versión dice, pero el Hijo lo ha dejado claro como el día. Y te voy a dejar claro hoy algo. Nosotros no podemos conocer a Dios. Lamento decepcionarte, perdóname. Nosotros por nuestros propios medios no podemos conocer a Dios. De hecho, Dios ya sabía eso. ¿Y qué hizo? Pues Él se dio a conocer. Y alguien puede decir, ¿es lo mismo? No es lo mismo, Señor. No es lo mismo. Nosotros conocer a Dios no podemos. Él tiene que tomar la iniciativa de decir, como ustedes no pueden, entonces yo me voy a dar a conocer, yo me voy a revelar. Y eso Él ya lo hizo. ¿Por medio de quién? De Jesús. Jesús es la máxima revelación de Dios para el ser humano, ¿sí? Yo me río, hay un influencer cristiano que se llama Wintow, bueno, ahora no, luego lo buscan. Pero él hace chistes cristianos y demás, pero él al referirse a Jesús, él dice, la máxima Yeshua. Y todos se ríen y se burlan. Pero él lo que está diciendo, aunque lo dice en forma de chiste, porque quiere llegar a burlarse a un sector de, vamos a decirlo así, a un sector de cristianos. Pero lo que él dice es verdad. Para referirse a Jesús, él dice es la máxima Yeshua, es la máxima expresión de Dios. Jesús es la revelación plena de Dios. ¿Por qué Jesús es tan importante? Quizás tú has escuchado semana a semana hablar de Jesús. Hoy te doy otro argumento más. ¿Por qué Jesús es tan importante? Porque mira, te lo voy a dejar así de claro. Sin Jesús, nosotros seguiríamos en tinieblas espirituales. No pudiéramos conocer a Dios. Por eso es tan importante Jesús. Porque gracias a Él, nosotros podemos conocer a Dios. Por eso Juan, al referirse a Jesús, no puede decir otra cosa, parafraseando, yo puedo hacer muchas cosas, dijo Juan el Bautista quizás, cosas increíbles, que probablemente las hizo, espectaculares. Pero Jesús es primero. Jesús es primero. Yo puedo hacer cosas increíbles, dijo Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era un hombre de gran renombre en su momento. Pero él dejó claro que primero era Jesús. Él exaltaba a Cristo y él ocupaba otro lugar. No ocupaba el primer lugar. Ese se lo dejaba ¿a quién? Al Señor. Dijeran en mi barrio o dijeran en el barrio, ¿sí? Deberíamos lavarnos la boca antes de hablar de Jesús. Por no decir otra palabra que ya sé que están pensando. Jesús es la máxima revelación de Dios para toda la humanidad. Y hablando de barrios y de vecindarios, por si acaso aquí trajimos uno, ¿no? Cualquier parecido con la realidad, ¿no? Ahí está, un vecindario. Les voy a contar una historia de un vecindario.
Había un barrio, ¿sí? Vamos a decir un barrio de un populoso sector. No vamos a decir cuál. Piensen en el que ustedes quieran, ¿ya? De un populoso sector. ¿Ya? Y resulta que en este barrio sucedió una catástrofe, un siniestro terrible. Se incendió. Todo el barrio se incendió. Quedó en ceniza. Hubo heridos, hubo muertos. La gente por ahí trató de salir como pudo. Pero, en fin, un desastre. Esto lo supo toda la ciudad. Y también llegó a oídos de un multimillonario. Un man que porta, dijo alguien. ¿Ok? Él, al darse cuenta de esto, dice que envió a su gente. Dijo, mira, ¿sabes qué? Ingenieros, médicos, vayan allá, averigüen qué ha pasado, tráiganme un reporte. Bueno, fue toda su gente, pum, 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 hicieron el análisis, qué es lo que pasó, todo, cómo podían llegar a reconstruir otra vez esto, trajeron esta información al multimillonario. Él le dijo, muy bien, ¿cuánto necesitamos? Tanto, perfecto, vamos a hacerlo, pero hagámoslo rápido. De repente, el barrio estaba listo otra vez para que la gente vaya a vivir nuevamente en 2 meses. Alguien puede decir increíble, sí, en 2 meses, porque cuando hay dinero, se mueve todo el mundo, ¿sí o no? Rapidito, pum, pum, pum. El barrio estaba otra vez como nuevo. Llegó el gran día, el día en el que iban a entregar las casas a las personas. Habían llegado a la televisión, por supuesto, era un notición, no se iban a perder eso. Tenían las cámaras, los reporteros, todos estaban ahí pendientes. Y empezaron a entregar las casas, ¿no? A cada una. Ay, la gente contenta, lo abrazaban, lloraban, iban a sus casitas nuevas, equipadas con todas las cosas, perfecto. Hasta que llegaron y repartieron la última casa. ¡Pum! La última llave. Pero resulta que sobraba una llave de una casa. Sobró una. Y ya los reporteros, como ya habían visto que ya habían entregado todo, decidieron recoger ya sus cosas, sus cámaras, micrófonos, y ya se estaban yendo. Y el multimillonario, que había ido a él personalmente a entregar estas casas, les dice, esperen que todavía falta un anuncio. ¿Sí? ¿Cuál es el anuncio? Que yo vendí mi mansión allá en La Puntilla, ¿no es cierto? Allá. Yo la vendí. Sí, y ese camión que viene ahí viene trayendo todas mis cosas. Esta última casa es para mí. Yo también voy a vivir aquí en este barrio. ¿Qué? Todo el mundo dice, ¿cómo? ¿Va a pasar? Saca de nuevo la cámara otra vez, regresa, fula. A ver, espérese, vamos a televisar esto. ¿Qué está pasando, señor? Sí, esta casa ahora voy a vivir yo. ¿Cómo? ¿Usted va a venir a vivir? Sí, yo voy a vivir. Y de ahí en adelante el multimillonario empezó a vivir con la gente del barrio. Cuando se iba la luz, a él también se le iba la luz. Cuando se le iba el agua y no te podías bañar, sino que con las toallitas húmedas, a él también hacía eso. Fue una locura esto. ¿Ok? ¿Qué les parece sorprendente de esta historia? ¿Han escuchado historias así? Esa sonrisa dice mucho. ¿Han escuchado historias así o no? Digan la verdad. No. ¿Qué es lo extraordinario de esta historia que les acabo de conversar? ¿Qué es lo extraordinario? ¿Qué es lo raro? Que ese multimillonario haya ido a vivir, ¿no es cierto?, allá a ese barrio, ¿no? O sea, porque, ojo, nosotros hemos visto gente que tiene dinero y tiene buen corazón y dona casa, ¿sí o no? Eso sí hemos visto. Sí, está bien. Pero que alguien vaya a vivir al mismo barrio al que ayuda, eso no hemos visto, ¿no es cierto? ¿O sí? Yo no sé ustedes, yo no. Quizás en Marte eso sí pase, pero aquí en la Tierra, por lo menos eso no pasa. Y te voy a pedir disculpas, porque no sé si te fijaste, pero hay un versículo que no leímos y nos saltamos. ¿Saben cuál es ese versículo? El versículo 14. Ese versículo no lo leímos. Empezamos por el 15. Leemos el versículo 14, ¿les parece? ¿Sí? De Juan 1. Dice la palabra del Señor, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando está hablando del verbo, ya nosotros entendemos que está hablando de Logos, del superhéroe que vimos el primer día, de Jesús. Dice que Jesús se hizo un hombre como nosotros, carne, pero dice que habitó entre nosotros. Y esta palabra, habitó, es interesante, porque esta palabra es la misma palabra que utilizaban, por ejemplo, en el Antiguo Testamento para describir a un tabernáculo, a una tiendita. O sea, parafraseando, podríamos llegar a decir así: Jesús, ¿sí?, tomó su tienda y la puso en medio de nosotros. ¿Me pasa a Jesús? ¿Por qué se ríe? No entiendo por qué se ríe. Jesús, por favor. Gracias. O sea, para que nunca se les olvide qué significa
Jesús habitó entre nosotros es, Jesús toma su tienda, toma su casa, y en el vecindario que ustedes ven ahí, Él decide, uy, no te caigas, Jesús. Gracias. Decide vivir Jesús. ¿Qué les parece? Es decir, Jesús, te voy a decir algo, Jesús no envía bendiciones por encomiendas. Jesús no envía delivery de bendiciones. Jesús no manda ayuda con otras personas. Jesús no hace llegar su ayuda. No, aunque eso es bonito. Él de manera personal decide tomar nuestro cuerpo, nuestro cansancio, nuestro dolor y con todas las limitaciones que eso conlleva y decide poner su casa, su tienda, su hogar en medio de nosotros, en medio de nuestro vecindario. Jesús no financió el barrio, no, Él se mudó al barrio. Jesús no solo firmó el cheque, no, Él cambió su dirección de domicilio. Jesús no solo les da el techo a otras personas, sino que Él vive bajo ese mismo techo. Alguien con dinero y con un buen corazón puede donar, puede financiar, puede hacer obras. Y eso es maravilloso. Pero Jesús y solamente Él decide darse Él mismo y no mandar ayuda con otro. Él decide darse de manera personal. Jesús no vino de visita, por si acaso. Él vino a quedarse. Él vino a vivir. Él también vino a sufrir y vino a morir entre nosotros y por nosotros. Esto que Dios se ha hecho carne se conoce como la encarnación. Y la encarnación es Dios mudándose a nuestro barrio. Es Dios caminando por nuestras calles. Es Dios hablando nuestro idioma. Es Dios comiendo nuestra comida. Y es Dios muchas veces llorando nuestras lágrimas. Esto es tan cierto que el versículo 14, Juan dice, y vimos su gloria. Qué tan majestuoso tuvo que haber sido lo que Juan y muchos testigos vieron, que describen como que vimos su gloria, vimos su poder, vimos con nuestros propios ojos. A nosotros nadie nos contó de Jesús. A Juan nadie le contó de Jesús. Él lo vio personalmente. Y te voy a decir algo. A Jesús nadie le cuenta tu dolor. Él lo vive desde adentro. ¿Por qué? Porque otras religiones pueden orar a un Dios lejano, a un Dios distante. Eso es común. Pero nosotros no. Nosotros oramos a un Jesús que sabe qué es ser humano desde adentro. Nadie se lo ha contado a Él. Y nosotros iniciamos el Instagram de la página de la iglesia con una frase que asienta muy bien el día de hoy. Jesús es cercano. Jesús es prójimo. Jesús es cercano. Hay una luz brillando en este lugar. Un pueblo